Identificación del ego con el cuerpo del dolor. El proceso que acabo de describir es profundamente poderoso y al mismo tiempo muy simple. Se le podría enseñar a un niño y quizás algún día sea una de las primeras cosas que se enseñen en los colegios. Ojalá. Una vez usted ha aprendido el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en su interior, y usted lo comprende al experimentarlo, tiene a su disposición la más poderosa herramienta para la transformación. Esto no busca negarle que puede encontrar una gran resistencia interior al tratar de abandonar la identificación con su propio dolor. Este será el caso particularmente si usted se ha identificado con el cuerpo del dolor la mayor parte de su vida y cree que esta ficción creada por la mente es en realidad usted mismo. En ese caso, el miedo inconsciente a perder su identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. El miedo inconsciente a perder su identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. En otras palabras, usted preferirá permanecer en medio del dolor, ser el cuerpo del dolor, que hacer un salto hacia lo desconocido y arriesgarse a perder su yo familiar y desdichado. Esto me parece re importante. Voy a hacer un paréntesis acá porque es súper importante. Hacemos identidad en estas cosas. Si dejamos de identificarnos con, por ejemplo, no sé, voy a traer un ejemplo random, ¿no? Una persona que tiene una enfermedad física, ¿no? Esa persona se identifica tanto con esa enfermedad que siente que es parte de su ser y de su identidad tener esa enfermedad, pero siente que es eso. Entonces, claro, si yo me desidentifico de eso, ¿quién soy? Y es tan alta la resistencia a la transformación identitaria muchas veces que obviamente que es normal que las personas inconscientemente elijan seguir siendo, seguir sintiéndose identificadas eh, con eso que los representa de alguna manera, ¿no? Porque hice identidad en eso. Y eso no solamente tiene que ver con una enfermedad, puede ser con un montón de cosas. No me quiero ir por las ramas, pero me parece re importante observar esto. Si yo hice identidad en ese cuerpo del dolor, obviamente que va a haber una resistencia natural a desidentificarme de eso. Sigo. Si esto se aplica a usted, observe la resistencia que se da en su interior. Observe su apego al dolor propio. Esté muy alerta. Observe el placer peculiar que se deriva de ser desdichado. Observe la compulsión a hablar al respecto o a pensar en él. La resistencia cesará cuando usted la haga consciente. Entonces podrá concentrar su atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo e iniciar su transmutación. Solo usted puede hacer esto, nadie puede hacerlo por usted. Si usted, pero si usted es lo suficientemente afortunado como para encontrar personas que son intensamente conscientes, si puede estar con ellas y unirse a su estado de presencia, tal eventualidad podría servirle de ayuda y acelerar el transcurso de las cosas. Esto es clave. Rodearse de personas, como dice él, intensamente conscientes, permite que cuando uno se identifica con ese cuerpo del dolor en automático y vuelve a reproducir, como dice él, esto de hablar vehementemente de eso, el otro lo detecta y diga, no sos eso y vuelva uno a presencia. De tal forma, su propia luz se hará rápidamente más fuerte. Cuando un tronco que apenas se ha encendido es puesto junto a otro que ya arde con vehemencia y son separados luego de un tiempo, el primer tronco quedará ardiendo con una mayor intensidad. Después de todo, se trata de un mismo fuego. Convertirse en un fuego tal es una de las funciones de un maestro espiritual. Algunos terapeutas también pueden cumplir esa función si han ido más allá del nivel de la mente y si pueden crear y mantener un estado de tensa presencia consciente mientras trabajan con usted. Bueno, es parte del servicio que yo brindo y de los espacios que yo abro y de lo que yo
transmito y comparto. Ser un estado de presencia consciente para trabajar con las personas y lograr que sean cada vez más conscientes, cada vez más presentes y cada vez más empoderados en relación a que son 100% creadores de su realidad y que pueden elegir cambiar lo que sea que hoy exista en su realidad y en su universo. El origen del miedo. Acá le preguntan. Usted mencionó el miedo como parte de nuestro dolor emocional subyacente básico. ¿Cómo surge el miedo y por qué hay tanto en la vida de las personas? ¿Cierta cantidad de miedo podría ser simplemente autoprotección saludable? Si yo no temiera al fuego, podría poner la mano en él y quemarme. La razón por la que usted no pone la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabe que se quemará. No necesita el miedo para evitar el peligro innecesario, solo un mínimo de inteligencia y de sentido común. Para estos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien, si alguien lo amenazara con fuego o con violencia física, podría experimentar algo parecido al miedo. Se trata de un retirarse instintivo del peligro, pero no es la condición psicológica del miedo de la que estamos hablando aquí. La condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato, concreto y verdadero. Se presenta de muchas formas: incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temor, fobia, etc. Este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora. Usted está en el aquí y ahora, mientras que su mente está en el futuro. Eso crea una brecha de ansiedad. Y si usted está identificado con su mente y ha perdido el contacto con el poder y la simplicidad del ahora, esa brecha de ansiedad será su compañera constante. Usted puede siempre hacer frente al momento presente, pero no puede manejar algo que es solo una proyección de la mente. Usted no puede hacerle frente al futuro. Por otra parte, mientras esté identificado con su mente, el ego gobernará su vida. Como he señalado antes. Vamos de vuelta porque me trabé. Por otra parte, mientras esté identificado con su mente, el ego gobernará su vida, como he señalado antes. Por su naturaleza fantasmal y a pesar de los elaborados mecanismos de defensa, el ego es muy vulnerable e inseguro y se ve a sí mismo constantemente amenazado. Ese, a propósito, es el caso incluso si el ego exteriormente parece muy seguro de sí mismo. Ahora bien, recuerde que una emoción es la reacción del cuerpo a su mente. ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente? El falso ser elaborado por la mente. Peligro, estoy amenazado. ¿Y cuál es la emoción que genera este mensaje continuo? Miedo, por supuesto. El miedo parece tener muchas causas. Miedo a una pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, etc. Pero en últimas, el miedo es el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación. Para el ego, la muerte está siempre a la vuelta de la esquina. En este estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, incluso algo aparentemente tan trivial y normal como la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión y hacer ver que el otro está equivocado, defendiendo la posición mental con la que usted se ha identificado, se debe al miedo a la muerte. Si usted se identifica con una posición mental, en el caso de estar equivocado, su sentido de sí mismo basado en la mente se siente seriamente amenazado con la aniquilación. Así que usted, como el ego, no puede estar equivocado. Estar equivocado es morir. Se han hecho guerras por esto e innumerables relaciones se han roto. Una vez que usted ha dejado de identificarse con la mente, que tenga razón o no tenga razón, no influye en su sentido de usted mismo para nada. Así que la necesidad forzosamente compulsiva y profundamente inconsciente de tener la razón, que es una forma de violencia, no aparece. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente o qué piensa, pero no habrá agresividad o actitud defensiva en eso. Su sentido de sí mismo se derivará entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de usted mismo, no de la mente. Preste atención a cualquier tipo de actitud defensiva en usted. ¿Qué está defendiendo? Una identidad ilusoria, una imagen de su mente, una entidad ficticia. Al hacer consciente este patrón, al ser testigo de él, usted deja de identificarse con él.
Bajo la luz de su conciencia, el patrón inconsciente se disolverá rápidamente. Este es el final de todas las disputas y los juegos de poder que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro y está disponible para usted ahora. Así que cualquiera que esté identificado con su mente y por lo tanto desconectado de su verdadero poder, de su ser más profundo que se arraiga en el ser, tendrá el miedo al miedo como su compañero constante. El número de personas que han ido más allá de la mente es todavía extremadamente pequeño, así que usted puede asumir que prácticamente todos los que usted conozca o se encuentre viven en un estado de miedo. Lo único que varía es la intensidad del mismo. Fluctúa entre la ansiedad y el terror en un extremo de la escala y una vaga incomodidad y una sensación distante de amenaza en el otro. La mayoría de las personas se hacen conscientes de él solo cuando adquieren una de sus formas más agudas. La búsqueda del ego de la totalidad. Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egotista es una sensación profundamente arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas esto es consciente, en otras inconsciente. Si es consciente, se manifiesta como el sentimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Así se esfuerzan por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento e incluso o una relación especial, básicamente con el fin de sentirse mejor consigo mismos, de sentirse completos. Pero incluso cuando alcanzan todas esas cosas, descubren pronto que el vacío todavía está ahí, que no tiene fondo. Entonces están realmente en problemas porque no pueden engañarse más a sí mismos. Bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Cuando ponemos nuestra satisfacción y nuestra realización en la consecución de algo externo, sea lo que sea dinero, sea un trabajo, sea una pareja, sea una realización material, sea tener una casa, lo que sea que uno pone fuera, claramente es esto, está hablando de esto, de que ese vacío en realidad no tiene que ver con que eso externo venga a llenarlo, sino todo lo contrario. Cuando uno logra esas cosas, el vacío se siente mucho más, porque uno puso tanto foco en que cuando tuviera eso, esto iba a ser diferente, que cuando eso llega, esto no solo sigue igual, sino que hace más hincapié en esto que está acá vacío, es doble la frustración. Mientras la mente egotista esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz, usted no puede estar en paz y realizado, excepto por breves intervalos cuando obtuvo lo que quería, cuando un anhelo acaba de ser cumplido. Puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado, necesita identificarse con cosas externas, necesita ser defendido y alimentado constantemente. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación, la apariencia física, las habilidades especiales, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencias y también a menudo identificaciones políticas, nacionalistas, racionales, religiosas, raciales y otras de carácter colectivo. Ninguna de ellas es usted. Eso habría que hacer un cartel gigante y tenerlo presente todo el tiempo. Ninguna de todas estas identificaciones sos vos. ¿Encuentra esto aterrador o es un alivio saberlo? A todo esto tendrá que renunciar tarde o temprano. Quizá lo encuentra todavía difícil de creer y realmente no le pido que crea que su identidad no puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted mismo. Usted lo sabrá por tarde cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Esto me parece súper importante e interesante, ¿no? El hecho de
no es creer que esto es así, sino saber. La diferencia entre creer y saber es que la creencia tiene como todo un fundamento y un sostén basado justamente en las justificaciones y en las construcciones que realizó la mente para que esa creencia esté viva. El saber es algo interno y es algo como veloz, una- uno sabe algo y no necesita saber cómo lo sabe, de dónde lo sabe, de qué viene, de dónde viene, nada, simplemente es un saber. Entonces, cuando logren desidentificarse de la mente, salirse de esa dualidad que genera la separación a través del juicio y logren conectar con su saber, se van a dar cuenta de que todas esas cosas que él menciona acá no tienen nada que ver con ustedes, pero nada. Son justamente identificaciones que creamos y que justamente identificaciones, identidad, creamos identidad con esas identificaciones. Más cuando dejamos de identificarnos, dejamos de creer que eso somos, accedemos al saber y el saber es instantáneo y es veloz, no necesita ningún fundamento. Pero bueno, cada uno tiene su tiempo y su proceso para lograr eso. Y como dice él, ¿no? No tiene que uno intentar convencer al otro o mostrarle eso, sino que es un proceso tremendamente personal y que llevará el tiempo que tenga que llevar, basado en el compromiso que cada uno tenga para llegar a eso, pero el nivel de liviandad y de paz que se siente cuando uno sale de ese lugar, yo les puedo decir que es muy grande, porque de hecho lo he vivido y lo sigo viviendo y lo sigo laburando. Así que bueno, terminamos el capítulo 2 chicos. Vamos súper bien, súper profundo. Así que bueno, nada, gracias por estar ahí. Seguimos luego con el capítulo 3. Les voy a grabar la meditación para que hagan ese paso a paso y lo puedan como vivenciar más profundamente más allá de la lectura que hicimos hoy. Nos vemos en el próximo video.